Hola, muy buenas noches, bienvenidos a Bajo la Lupa. A lo largo de los últimos años, en estas décadas de crecimiento poblacional y económico, hemos vivido en Lanzarote fuertes debates y controversias que han cuestionado actuaciones y obras que no se han hecho y ahora parecen necesarias o que no se hicieron más tarde y con más dificultades, a pesar de que se comprobó después de que eran necesarias y viables tal como se pretendieron hacer desde el principio. Hoy vamos a hacer un recorrido por esos debates e intentar encontrar una explicación a ese fenómeno y buscar claves que ayuden a superar debates estériles. Para hablar de esos falsos debates, de sus causas y consecuencias, tenemos hoy con nosotros al presidente de la Cámara de Comercio de Lanzarote, José Torres, al presidente de la Confederación Empresarial de Lanzarote, Juan de León, a la parlamentaria, consejera del Cabildo y presidenta del PP de Lanzarote, Astrid Pérez, y al secretario general del sindicato UGT, César Reyes. ¿Tiene usted, José Torres, la sensación de que ha habido excesivos debates innecesarios en Lanzarote y que han perjudicado? Pues yo pienso que sí, y sobre todo porque se ha estado mucho tiempo debatiendo y poco tiempo trabajando, ¿no? Y sobre todo en la constancia y la perseverancia, que es como salen los temas. Juan de León. Efectivamente, la misma línea, ¿no? Yo creo que la isla de Lanzarote ha estado sumergida en muchísimos debates falsos, donde no han llevado a ningún otro lado, sino que al no tener, pues me imagino que luego entraremos en materia, al no tener infraestructuras para que podamos disfrutarlo todos los vecinos de Lanzarote y los que nos vienen a visitar. Astrid Pérez. Sí, bueno, yo creo que evidentemente, rotundamente sí. Hemos asistido en los últimos 15, 20 años a debates absolutamente absurdos que no han llevado absolutamente a nada. Además, debates que desde el punto de vista reflexivo era evidentemente que eran absolutamente absurdos, pero que por intereses políticos fundamentalmente y en algunos casos empresariales también, pues evidentemente pues, se han planteado esa serie de debates pues, para desviar la atención de las cosas importantes. César Reyes. Bueno, evidentemente nosotros entendemos que los debates son buenos siempre y cuando tengan unas conclusiones y se lleven a ejecución aquello que decidamos entre todos. Lo que sí bien es cierto es que más que debates lo que ha habido es una inoperancia a la hora de tomar decisiones por quienes tenían que haberla tomado. Esta es la primera aproximación que hacemos con nuestros invitados y al tema de hoy, pero ahora vamos a ir a ver un reportaje realizado por los servicios de investigación de Lancelot Televisión, donde se presentan distintos ejemplos de esos debates y sus resultados, y a continuación debatiremos con nuestros invitados sobre el tema en profundidad. La belleza agreste y primigenia de Lanzarote es innegable. César Manrique supo ver sus posibilidades antes que nadie y pudo situar la isla de los volcanes a la cabeza artística y cultural de Canarias. Los turistas que llegaban a la isla se enamoraban de su paisaje volcánico y lunar. Sin embargo, 20 años después, mientras que el resto de las islas avanzan a pasos agigantados, la realidad es que en Lanzarote nada parece cambiar. Todo intento de progreso se ve salpicado de falsos debates y controversias artificiales que alargan las obras en un tiempo innecesariamente. Cualquier actuación que se haga y que siga sirviendo de llamada, pues hay que analizarlo y hay que estudiarlo. Y realmente a mí me parece eso, en cierto punto de vista, positivo, porque si lo hacemos a bote pronto es posible que podamos fallar. Quiere decir que las actuaciones, al menos, hay que ponerlas sobre la mesa para poderlas debatir. Cuando hemos gobernado, hemos plantado cara y hemos tomado decisiones a cosas importantes. No ocurre con otros partidos políticos. Otros partidos políticos, pues eso, crean con algunas fundaciones, organizaciones y demás, pues debates absolutamente estériles para poder hacer otras cosas mientras la población está pensando en eso solamente. Y bueno, nosotros sinceramente en esto estamos bastante orgullosos. Cada vez que gobernamos hemos cogido los toros por los cuernos y hemos salido adelante. Yo creo que sí, y ahí se unen pues intereses a lo mejor económicos, intereses políticos, intereses sociales de algunos colectivos. En fin, yo creo que
hay toda una estructura que no está formalmente alineada, pero sí que coinciden y te digo, lo grave es que perdamos de vista el interés general para acudir al interés particular. Uno no se puede oponer a algo sin dar unas razones o sin dar una alternativa. Es legítimo, es deseable un no, es deseable la crítica en política, en la sociedad, pero frente a eso hay que dar una opción. Lo que no se puede es decir no, lanzar una piedra, acusar fácilmente a alguien y no dar una alternativa, una explicación o una justificación. El no a todo significa que tengo razón. Y sinceramente no sé dónde viene. Yo sé que yo en mi trabajo me he encontrado constantemente con esa digamos, esa forma, el no a cualquier innovación, y yo he tenido que luchar en mi campo. Creo que hay un inmovilismo absoluto de que seamos una fotografía en blanco y negro y que no nos movamos ni a la izquierda ni a la derecha. Y a la mínima que alguien se mueve a la izquierda o a la derecha, en vez de foto te disparan directamente. Llámese a nivel, te disparan con medios de información, te disparan con difamaciones, te disparan con todo. No sé, a alguien le interesa evidentemente que hay una fotografía en la que todos vivamos cogiendo cebollas y aventando en las eras, como vivía yo de pequeño, y que no se mueva nada, porque esas fotos, digamos, venden mucho a nivel turístico. Muchas de esas polémicas se han quedado en nada. Algunas, sin embargo, continúan abiertas sin que nadie parezca interesado en ponerles fin. Mucho ruido y pocas nueces. Así podría definirse el caso de la carretera de la Jeria, que en 2004 suscitó uno de los más duros enfrentamientos de los producidos en la isla. El popular showman Leo Bassi se sumó a esta protesta organizada denunciando lo que definían como especulación y como un ataque a la identidad insular. Años más tarde, la carretera se llevó a su fin y en la actualidad no solo es más segura, sino que es un ejemplo de respeto al paisaje y al entorno. Lanzarote no es singular en ese sentido, debates hay en todos lados y yo creo que es bueno que se produzca. Y bueno, Lanzarote es una isla que dentro de los debates que se dan, de los debates sociales que se dan en torno a determinadas actuaciones, siempre ha sido una isla que ha estado muy atenta socialmente, digo, a aquellas intervenciones que se hagan en un territorio que es considerado, que todos lo consideramos pues, bastante frágil. Es verdad que dentro de esos debates algunos pueden ser estériles. Es verdad que a veces montamos un debate sobre un asunto y luego pues no tiene esa trascendencia o no tiene esa virulencia con que algunos medios o algunos intereses actúan sobre él, ¿no? Y no nos centramos en lo verdaderamente importante, ¿no? A veces perdemos mucho de vista el sentido original de la obra, el sentido original de esa infraestructura y nos vamos a quién lo hace, a quién es el actor que está ejecutando o está planteando esa obra y no nos centramos en lo verdaderamente importante, si va a mejorar pues nuestra imagen turística, si es bueno para el sector primario o el sector que sea, ¿no? Y nos centramos más en quién lo hace, por qué lo hace, a qué partido político pertenece o qué administración lo ejecuta. Algo similar ocurría con la carretera de Taiche. Algunos vecinos de la zona, apoyados por representantes políticos, salieron a la calle a manifestarse contra una obra que, según ellos, podía calificarse de aberración estética y de efectos gravísimos para el día a día de los habitantes de Taiche. En la actualidad, los propios agraviados se muestran satisfechos con la vía, una carretera que ha agilizado el tráfico de la zona y la ha hecho mucho más segura. Me atrevería a decir más bien, ya no que existan falsos debates, sino que en Lanzarote no existen debates de fondo serios. Creo que el ser humano, la condición humana por naturaleza casi siempre se opone a lo nuevo, al cambio, a lo que transforma, bien sea en una infraestructura, bien sea en un pensamiento o bien sea en otro aspecto de la vida. Normalmente el no es lo más fácil, lo más difícil es reflexionar, pensar y tomar una decisión en un sentido u otro. Eso no quiere decir que yo esté invalidando desde el punto de vista intelectual el no de algunas personas, algunas de las propuestas. De hecho, nosotros como PIL nos opusimos a la carretera de Taiche porque consideramos que existía una mejor alternativa.
pero dábamos las razones. Hay personas que se dedican a negar siempre ya por una condición necesaria. La construcción del aparcamiento del Parque Islas Canarias abrió otra de las grandes polémicas generadas en Lanzarote, una de las más inútiles y prolongadas en el tiempo. En esta ocasión, la argumentación en contra resultaba como poco tendenciosa. La construcción del citado aparcamiento tenía en contra varios colectivos y asociaciones que consideraban que la obra incumplía el propio Plan General de Arrecife. El tema acabó en los tribunales y más de una década más tarde, el propio Tribunal de Justicia de Canarias desestimaba el recurso de reposición presentado. Hoy en día no se entendería la capital de la isla sin esos aparcamientos. Hay una manera de hacer las cosas que es metiendo miedo y aduciendo a la ecología del territorio. Y creo que es lo más falso, los debates menos ecológicos que yo he visto. No son los únicos casos, hay muchos más. La zona turística de Playa Blanca, a la que muchos se oponían por considerar un atentado ecológico, y hoy es considerada una de las más importantes de Lanzarote. El puerto deportivo de Marina Rubicón, que fue objeto de una durísima presión mediática y del que hoy presumen los lanzaroteños. O la modernísima bodega Stratus, cerrada por ser objeto de críticas constantes por parte de un colectivo que la consideraba inadecuada y cuyo caso todavía se encuentra en curso. Eso es lo que tenemos que superar. La ciudadanía nos está pidiendo altura de mira a los políticos, principalmente a la clase política, que nos preocupemos de sus problemas reales, no de los supuestos debates que se lanzan, del problema del paro, de cómo llegan a final de mes cientos y cientos de familias en la isla de Lanzarote que lo están pasando realmente mal, de cómo puedo hacer acciones que impacten positivamente en la realidad de esta familia. De eso es de los que tenemos que dedicarnos y a los que tenemos que realmente prestarle atención. Lanzarote se ha convertido en la isla del eterno debate, de la crispación constante, de la mecha encendida que la realidad acaba por apagar. Al menos en algunas ocasiones. En otras, las obras propuestas no han tenido tanta suerte. En el camino quedaron la ampliación de la pista del aeropuerto o el islote del Francés, entre otros proyectos. Uno no se puede oponer a algo sin dar unas razones o sin dar una alternativa. Es legítimo, es deseable un no, es deseable la crítica en política, en la sociedad, pero frente a eso hay que dar una opción. Lo que no se puede es decir no, lanzar una piedra, acusar fácilmente a alguien y no dar una alternativa, una explicación o una justificación. ¿Casualidad? ¿Pasión por un ecologismo malentendido? ¿Intereses ocultos? No todos están de acuerdo. No hay un debate oscurantista para evitar el desarrollo insular. Yo creo que no, y a mí me parece que no, por lo que he visto. Sí es cierto que se cuestionan las cosas cuando no se conocen, obviamente, pero una vez conocidas, analizadas y llegado al consenso, han salido muchísimas cosas, y en Lanzarote no nos podemos quejar de los servicios que tenemos. Totalmente organizada. Cuando lo hace el Partido Popular, muy mal, pero cuando lo hacen otros partidos políticos hay un silencio absoluto. Se gasta mucho, nos hemos gastado en los municipios y en el Cabildo mucho dinero público promocionando a empresas privadas y no pasa nada. Sea como fuere, es Lanzarote la que paga las consecuencias, situándose a la cola de las Islas Canarias. La que fuera la isla pionera en casi todos los aspectos del archipiélago se ha convertido en el vagón de cola del ferrocarril canario, a causa de décadas de debates infructuosos. Lanzarote, adormecida, espera poder despertar y brillar con toda la fuerza que posee. Sueña con su calavera y viene un perro y se la lleva y aleja la pesadilla, dejando en un agujero unas flores amarillas para acordarse de su pelo. Sueña que sueña con ella, y si en el infierno le espera, quiero fundirme en tu fuego, como si fuese... Ya hemos hecho la presentación del tema con este vídeo que ustedes han podido ver realizado por los servicios de investigación de Lancelot Televisión, y ahora vamos a entrar en profundidad en el tema. En el caso Pepe Torres, José Torres en este caso, ¿cuáles han sido las causas para que se produzcan estos debates y por qué han afectado seriamente a las actuaciones previstas? Bueno, a ver, yo creo que por no radicalizar la palabra debate, ¿no? Yo creo que siempre es bueno que haya, pues, bueno, diferentes intervenciones y diferentes puntos de vista, y sobre todo sobre las actuaciones sobre el territorio, un territorio tan frágil como el de Lanzarote.
Sinceramente, podría contestar de dos formas, ¿no? La políticamente correcta, la que ya la edad te va permitiendo decir ciertas cosas, y ¿por qué no también la mentira, ¿no? Pero sinceramente yo creo que vamos a contestar basado ya en la madurez, ¿no? Y yo creo que, por un lado, en las instituciones públicas se han instalado perfiles que quizás no son propios para tripular una embarcación de esa magnitud, ¿no? Y quiero decir esto porque es muy importante, porque es lo que hacemos en las empresas, ¿no? En las empresas, en determinados cargos, tienen que ir de determinados perfiles y con el bagaje correspondiente, porque si no, esa empresa va a fracasar. Y yo creo que aquí nos ha pasado algo de lo mismo, ¿no? La falta de cualificación, la falta de preparación de determinados cargos públicos ha hecho que al final no se vea con certeza y que se tenga visión de una proyección futura como la que siempre se diseñó para esta isla. Yo a veces veo debates innecesarios porque no hay visión, ¿no? Se dice, esta isla es la del no a todo. Yo tampoco lo comparto así. Yo creo que hay que respetar determinadas posiciones, y cuando nosotros en su día hablábamos de las capacidades incluso de carga de la propia isla, la gente se asustaba. Quizás ha sido la Cámara la única que ha dicho que esta isla no debería de excederse de 2,5 millones de clientes al año porque no tenemos más capacidad. Y enlazo todo esto porque conlleva después las infraestructuras necesarias de estas que tanto se ha hablado y que no se han hecho, para que al final haya una armonía, una organización y que los niveles de satisfacción, tanto de los que vivimos como los de los que nos visitan, al final pues tenga un equilibrio, ¿no? Pero sí creo que sinceramente, por poner un símil náutico, creo que se ha estado tripulando barcos con categoría inferior a la que se debe corresponder. Astrid, tenemos una clase política débil, una clase política que no es capaz de afrontar los temas con seriedad, que se deja influir muy fácilmente por sectores que hacen mucho ruido. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que ha planteado el presidente de la Cámara de Comercio, pero además rotundamente de acuerdo. Y lo he vivido en primera persona. He vivido en primera persona cuando en el año 2000, a finales del 2011, en diciembre concretamente del 2011, cuando el Partido Popular toma posesión en el gobierno español. Nos preocupamos en el Partido Popular de Lanzarote por saber exactamente cómo están los grandes temas, las grandes inversiones que tienen que ver directamente con el gobierno español. Porque yo creo que aquí sí que hay que hacer un poco de pedagogía, porque los ciudadanos muchas veces no saben bien qué es competencia de una institución o de una administración y cuál es competencia de otra. Y nosotros nos preocupamos por saber qué pasaba con la ampliación del puerto de los Mármoles, nos preocupamos por saber qué pasaba con la ampliación de la pista de Guasimetas, nos preocupamos por saber cómo estaba el dragado del Charco de los Clicos, que como bien saben, son reivindicaciones que llevamos exigiendo desde Lanzarote desde hace muchísimos años. Por poner un ejemplo, el expediente del Charco de los Clicos lo inicia el Partido Popular en el gobierno español en la época de Aznar y al principio, en la primera legislatura de la época de José María Aznar. Y fíjese, hemos tardado 15 años en poder por fin decir que hemos iniciado las obras previas para el Charco del dragado de los Clicos, y eso es con otro gobierno del Partido Popular, y porque evidentemente en el Partido Popular de Lanzarote nos hemos preocupado en estar constantemente en Madrid para exigir que se desbloquee, por ejemplo, la ampliación del puerto de los Mármoles. Seguimos insistiendo en la ampliación en la aprobación del plan director del aeropuerto para que se inicien las obras del Charco de los Clicos. ¿Y saben lo que ocurrió 8 años antes? Que los que gobernaban en el gobierno español y sus representantes en la isla de Lanzarote, como bien decía José Torres, ni les importaba, no tenían voluntad política, no había interés, pero sobre todo había una falta de capacidad para ello. Porque es verdad lo que planteaba el presidente de la Cámara, verdad que en una empresa, cuando uno tiene una empresa privada, intenta poner de director al mejor, al más cualificado, al más capacitado. Y nosotros en Lanzarote, desgraciadamente, con excepciones honrosas, hemos siempre puesto los ciudadanos con poder político a personas que desgraciadamente tienen unos intereses muy diferentes a los que son los intereses de Lanzarote. Yo creo que eso es una realidad. Nosotros, afortunadamente, podemos decir con la cabeza bien alta que no nos hemos implantado nunca en el no a todo. Al revés, yo sí creo que ha habido en Lanzarote un no a todo, rotundo en todo. Y yo, en el Partido Popular de Lanzarote, como llevamos 15 años apuntándonos a sí a todo,
siempre y cuando se tenga respeto con el medio ambiente, sí y todo, a lo que suponga crecimiento económico y actividad económica, pues evidentemente yo creo que somos el único partido en Lanzarote que afortunadamente estamos fuera del no a todo y creo que lo hemos demostrado en estos años. Parece que en este lado de la mesa se ha puesto el dedo sobre esa clase política débil, pero también algunos apuntan a un ecologismo mal entendido, a unas reivindicaciones muy localizadas que en muchas ocasiones no estaban tampoco respaldadas por la mayoría del pueblo y que ni tan siquiera eran, como se pudo comprobar después, conveniente aceptar. Entra también eso dentro de esta situación que hemos vivido, o se justifica exclusivamente con esa parálisis institucional, con esa debilidad de la clase política, que en cierta medida los que mandan están fuera y los que gobiernan están dentro. Efectivamente, yo creo que la isla de Lanzarote ha estado y esperemos que no, pero seguramente que sí, seguirá estando muy politizada, donde muchísimas personas, muchísimos sectores están involucrados en las decisiones que se toman y que de alguna manera se ponen en una mesa y se toman decisiones y vienen comentarios desde cualquier punto que a lo mejor no se tendría ni tan siquiera que atender, ¿no? Digo esto porque es verdad que el no ha estado instaurado en Lanzarote muchísimos años. Debatimos todo, incluso lo que no deberíamos de debatir. Y tenemos otras islas que a lo mejor que están aquí cerca, Fuerteventura, Gran Canaria, donde esos debates no se le da tanta consideración y consiguen objetivos como los que han conseguido en los últimos 10, 15 años. Y nosotros aquí en la isla todavía seguimos debatiéndolo. Mire, yo por recordar algún debate que me pareció incluso hasta ridículo, permíteme la expresión, hubo un debate muy grande sobre una de las carreteras que a mi juicio es una de las carreteras que se han hecho bien, se podía haber incluso hecho mejor. Estamos hablando de la carretera de la Jeria, una carretera que poco menos era un camino de cabras, era una carretera para darle un plus de calidad a la zona vitivinícola de la isla de Lanzarote y para que los turistas fueran con una cierta seguridad a disfrutar uno de los paisajes que tenemos en la isla. Pues yo recuerdo que incluso se llegó hasta debatir que no se tendría ni que colocar los muros de piedra que se colocaron a los márgenes de la carretera, que es una identidad que tenemos aquí en Canarias, en Lanzarote. Hasta eso se llegó a debatir. Y a mí esas cosas me llegaron al corazón y me sorprendieron. Pero es que aquí no se puede debatir todo. Y aquí yo creo que no cabe todo el debate. Por lo tanto, tenemos que ser más ágiles a la hora de poder actuar sobre lo que realmente tenemos que actuar para tener los beneficios que tenemos que tener. Yo le puedo decir una cosa, aquí hay temas importantes que seguramente entraremos luego, nos dará usted tiempo para poder debatirlo, temas importantes como el Palacio de Congreso que estamos últimamente hablando. Hay un tema que es sangrante, hay un muelle vital, importantísimo para la isla de Lanzarote, como es el muelle de Playa Blanca, y llevamos más de 16 años hablando de la debilidad política que argumentaban en el otro lado de la mesa, y no tenemos al día de hoy porque se ha quedado estancado por cuestiones políticas, no tenemos ese muelle que es importantísimo para el desarrollo entre las dos islas de Lanzarote y Fuerteventura, pues lo teníamos estancado. Gracias a Dios que ya se ha podido estancar. Pero le digo, algunas de los proyectos, de los debates esos que hemos tenido en la isla de Lanzarote y que al final nos hemos quedado sin infraestructura, nos hemos quedado sin desarrollo, y otras islas me dan envidia, sana por supuesto, como vemos que se desarrollan, se van creciendo y nosotros nos quedamos estancados. César Reyes, quizás el problema es que no hay un consenso para definir un modelo básico de la isla, una fórmula en la que, con los estudios correspondientes, porque hoy las cosas se prevén, o sea, si por un lado estamos pidiendo que haya centros de salud, que haya escuelas, porque prevemos que van a aumentar el número de habitantes, también parece lógico que tengamos en cuenta que habrá que desdoblar las carreteras, porque esos niños para ir al colegio tendrán que ir por esas carreteras, habrá que hacer aparcamientos en las ciudades si no lo hay, porque habrá más coches y va a haber más gente. ¿Por qué no llegamos a un consenso para crear un modelo que aceptemos todos o la mayoría?
Bueno, nosotros entendemos que es fruto de la inestabilidad a la que hemos sufrido durante más de 20 años en la isla de Lanzarote. Una inestabilidad que, lejos de habernos propiciado una generación de riqueza y un reparto de la riqueza más equitativo que llegara a todas las capas sociales de la isla de Lanzarote, pues hemos visto cómo se ha visto reducida a unos pocos, y hay muchísimas capas sociales o muchos sectores sociales que no se han visto involucrados o beneficiados de esa implantación o de ese reparto de la riqueza en los últimos 20 años. Mira, los debates siempre son buenos, pero si los mantenemos sujetos a la toma de decisiones, porque hay que debatir, evidentemente, no solamente en los aspectos de infraestructura, sino en los aspectos sociales y en los aspectos económicos de qué es lo que queremos para una sociedad moderna y del siglo XXI en Lanzarote. Pero esos debates tienen que estar sujetos siempre a la toma de decisiones por grupos de gobierno o por aquellos que tienen la encomienda a través de las urnas de la toma de decisiones para poder sacar adelante los problemas. Lo que no podemos es eternizar esos debates mientras pasa el tiempo. Hay muchísimas personas que lo están pasando mal y vemos cómo no se toman decisiones. Ese es el gran problema que ha tenido la isla de Lanzarote en los últimos 20 años. La inestabilidad ha provocado que debates estériles hayan estancado en muchas ocasiones medidas que podían haber sido beneficiosas para todas las capas de la sociedad lanzaroteña. Por lo tanto, nosotros entendemos desde el primer minuto que esto ha sido fruto no solamente de la presión de algunos grupos, sino también por parte de la inestabilidad y de la capacidad de gestión de los recursos públicos y sobre todo de la dirección a donde queríamos llegar. No ha habido un proyecto firme y mantenido en el tiempo para saber qué es lo que queremos social, económica y sobre todo infraestructura para la isla de Lanzarote, y por lo tanto al adolecer de ello pues nos hemos visto en la situación en la que estamos, con una tasa de desempleo muy superior al resto de las islas en Canarias y con unos índices de pobreza alarmantes, tremendamente alarmantes. Por lo tanto, responsabilidad a aquellos que han estado durante todo este tiempo sentados, como decía Pepe anteriormente, en las administraciones de un partido y de otro. Usted, Astrid, es política, es presidenta de un partido, es concejala del Cabildo, es diputada, tiene una experiencia ya en estas lides. ¿Por qué no se alcanza un consenso mínimo? No creo que sea tan difícil, porque al final el modelo económico es evidente, lo que tenemos es lo que tenemos, pero ¿por qué no nos ponemos de acuerdo para ejecutar las previsiones, las técnicas? Porque usted sabe que si van a pasar X coches por una vía y sabe más o menos los coches que se va a comprar, pues debería adaptarse en su momento y no esperar precisamente a que los coches se coman la vía para después desdoblarla, como nos está pasando actualmente. Efectivamente, yo estoy absolutamente de acuerdo en ese sentido, es decir, es el sentido común, y de hecho yo creo que en algunas cosas sí que ha habido consenso, pero ha habido consenso fundamentalmente porque el Partido Popular ha planteado ese consenso. Y a lo mejor es políticamente correcto, ¿verdad?, hablar de que todos los partidos somos iguales y de hacer todo como muy generalista y todo, y así no nos ofendemos unos a los otros, ¿verdad? Pero yo creo que ya es hora de que en Lanzarote se ponga nombre y apellido a las cosas que se hacen bien y a las cosas que se hacen mal. Y hablando, por ejemplo, del Palacio de Congresos que planteaba el presidente de la Confederación de Empresarios, Juan de León, yo tengo que decir que, ¿por qué? No pasa nada, yo lo voy a decir. ¿Quién hace las cosas bien y quién hace las cosas mal? Y cuando evidentemente nosotros también las hagamos mal, no pasa nada, que en algunas ocasiones he reconocido que no hemos hecho bien algo. Claro, por otro lado no aparece. Nosotros, por ejemplo, con el Palacio de Congresos, recordarás que llevamos más de 15 años hablando del Palacio de Congresos. El proyecto del Palacio de Congresos lo hace el Partido Popular en el gobierno, del gobierno canario, concretamente bajo la Consejería de Turismo de Rita Martín. Pero es que el gobierno canario compra el terreno en todas las islas Canarias, porque hay que decirle a los ciudadanos que hay palacios de congresos u auditorios en todas las islas menos en Lanzarote. Y en todas, el gobierno canario ha comprado el suelo para hacer el auditorio del Palacio de Congresos. En Lanzarote, bajo el gobierno del Partido Popular en el Ayuntamiento de Arrecife, para evidentemente impulsar la construcción del Palacio de Congresos y no se encareciera más, es la única isla que el Ayuntamiento de Arrecife, digo, bajo la alcaldía del Partido Popular, cede los terrenos al gobierno canario, que evidentemente ahora tendremos que exigir que nos devuelvan los terrenos. Y la gran diferencia es que hemos dejado el proyecto hecho y hemos dejado el suelo cedido. Desde que nos fuimos del gobierno de Canarias y desde que nos echaron del Ayuntamiento de Arrecife, no se ha vuelto a tener ni una mínima actuación
por parte del gobierno de Canarias, gobernado por Coalición Canaria y por el Partido Socialista, respecto al Palacio de Congreso. Lo que el Partido Popular dejó en noviembre del 2010, el proyecto ahí se ha quedado. Tiene nombre y apellido. Y evidentemente vamos a decirlo. Vamos a decirlo. ¿Qué es lo que pasa? Cuando se nos pide un frente común al Partido Popular respecto a cuestiones que tienen que ver con el gobierno nacional, yo no me escondo. Los míos no nos escondemos y vamos a Madrid y reclamamos. ¿Qué pasa en Lanzarote? Cuando reclamamos un frente común a Coalición Canaria y el Partido Socialista para reivindicar cuestiones del gobierno canario, ahí nunca les encuentras, don Manuel, nunca les encuentras. Es así, José Torres, o más que si sea así, se tiene que ser así. O sea, no se puede cambiar esta situación en la que la discusión prevalece sobre el objetivo. En el caso que nos contaba Astrid, por ejemplo, se ha perdido un proyecto que ha costado un dinero público. En el caso de otras obras que se han hecho en Lanzarote, sí, el islote de la Fermina, por ejemplo, que hace una inversión, se pierde. La carretera de Tahiti, estuvimos discutiendo un montón de tiempo para finalmente hacer la misma carretera que teníamos prevista desde hacía no sé cuántos años, con peor financiación. Tiene sentido que se hagan las cosas así, se puede hacer de otra manera. Totalmente, ya lo decía antes, una empresa triunfa más o triunfa menos en función de cómo se dirige la misma. Por lo tanto, yo no quiero volver a reiterarme de que... No, pero estamos hablando de una empresa que es de todo. O sea, claro, tendrán responsabilidad también los propietarios de la empresa, en este caso los ciudadanos, también el resto de las organizaciones. Se supone, vamos a ver, yo creo que en una sociedad como esta, en fin, tan variada, tan abierta, nunca puede llover a gusto de todos, ¿no? Y por lo tanto, cuando se aprueba un plan, pues a unos beneficia, a otros perjudica, se intenta, porque yo quiero pensar que en este caso que el que dirige intenta complacer lo mejor posible a la mayoría, pero no siempre toda la mayoría. Entonces, ¿qué ocurre? Que claro, a veces entramos en una dinámica de que o tengo que tener contento al 100%, que eso va a ser imposible, o a lo mejor por un 2%, pues el plan completo se para. Y yo creo que ahí hay que tener, en fin, mano izquierda y derecha y tomar decisiones. O sea que, pero yo quería añadir algo más también. Estamos hablando de un panorama insular, ¿no? De los problemas a nivel insular, pero a mí me gustaría también añadir un componente importante, y es a las tutelas que estamos sometidos. Y cuando digo tutelas, el presidente de la Confederación antes apuntó al Muelle de los Mármoles. Pues nuestro puerto está bajo una tutela, y digo tutela porque desgraciadamente no pertenecemos directamente a puertos del Estado, porque eso es un gran problema para este puerto de Lanzarote. Ojalá el Partido Popular nos dé esa alegría algún día, ahora que está gobernando, ¿no? Pero sí me gustaría, por lo menos, y así creo que para el resto de los ciudadanos, depender también de Madrid. ¿Por qué? Porque eso te da cierta libertad para que tú te puedas autogestionar y traces tu política como isla, porque creo que ya la mayoría de edad la cumplimos hace mucho tiempo. Y cuando está sometido a una tutela, todos estos debates que estamos viendo ahora es de una agonía y de no quiero utilizar la palabra colonialismo porque es desagradable, ¿no? Pero sinceramente a uno le enerva, y le enerva porque para cambiar una bombilla hay que consultar al órgano tutelante. Imagínense el tiempo que puede pasar, y esa es la realidad que nos pasa con determinadas cosas, y el ejemplo lo tenemos. Colegio de Arquitectos se segregó de Gran Canaria, Colegio de Aparejadores se segregó de Gran Canaria, Graduados Sociales se segregó de Gran Canaria, o sea, y por último fue la Cámara, el Colegio de Abogados, y por último fue la Cámara de Comercio. Mire, algo está pasando, pero es que el otro día se segregó el Colegio de Arquitectos de Gran Canaria de Tenerife. ¿Y por qué? Porque las islas hemos ya cumplido la mayoría de edad, y por lo tanto dentro de un panorama regional organizado, ya cada uno tiene que saber en su casa lo que tiene que hacer, y por lo tanto, oye, no estar sometido permanentemente a la traba de esto me interesa que allí se haga y esto no me interesa que allí se haga. Entonces hay ciertos debates que también a veces no son culpa de la propia isla, sino estrategias externas que recibimos. Bueno, lo que pasa es que se sabe también que los cordones coloniales no se rompen por dejación de quienes los controlan, sino por exigencia de quienes están controlados. En el caso de la Cámara yo creo que es precisamente un ejemplo. Hubo una posición firme del empresariado de Lanzarote y se conquistó la Cámara para y déjeme decirle una cosa, posiblemente pues haya empresarios o haya personas que, bueno, que a lo mejor la figura de la Cámara
pues a lo mejor no terminen de verle, pero mire, me gustaría encontrar de una docena, a ver cuántos opinan de que no sirvió el esfuerzo que se hizo, no solamente por los empresarios. Tengo que decir que cuando en esta isla nos ponemos todos a una, las cosas salen, porque la Cámara no hubo nadie que se descolgó, partidos políticos, instituciones, asociaciones, o sea, no hubo nadie. Y salió. ¿Ha servido para algo? Pues mire, déjeme decirle, a lo mejor está mal que lo diga yo porque soy ahora el presidente de turno, pero yo creo que ha servido para mucho lo que se ha conseguido con la Cámara para el bienestar de la isla de Lanzarote y para los ciudadanos que aquí habitan. Por lo menos no, seguro que no ha sido peor que estar dependiendo de la Cámara de Comercio. Antes no había nada, provincial. esa es la diferencia. Esa es una diferencia importante, pero estamos hablando de un caso, de una sección en el que la sociedad se puso de acuerdo para reivindicarla, pero precisamente hoy estamos hablando de ese montón de ocasiones en el que no se ha puesto de acuerdo. No sé yo, Juan, si usted tiene una solución para que se busque otro nivel relacional en Lanzarote, para que se empiece a actuar, yo creo que con rigor, porque hay cosas que evidentemente nacen como debates pequeños que van creciendo porque hay una conciencia social y se llega a reivindicar, y eso es bueno. O sea, que pequeñas personas más formadas, con más sensibilidad, irriguen una sociedad y consigan acertar en un tema que si no nos hubiésemos ido por otro lado, pues es un debate positivo. Pero es que lo que estamos analizando es todo lo contrario. Se creó un debate, se frustró una actividad que estaba prevista y al final reconocemos que lo que hicimos fue retrasar una inversión durante un montón de tiempo. Efectivamente, a mí me gustaría tener la solución pues, para que incluso este debate dentro de 2 o 3 años no lo podamos volver a realizar, ¿no? O realizarlo en otro aspecto, ¿no? Creo que antes la presidenta del PP lo decía, yo creo que falta la implicación primero de todos los entes políticos. Antes estaba nombrando, es que el Partido Popular, es que, y mañana hablamos con uno del PSOE, es que el PSOE, es que, o sea, estamos hablando de cuestiones que tendríamos que enfocarnos en la primera instancia, porque es de donde luego sale y donde luego todo emana para poder ejecutar ese tipo de cosas y evitar los debates, como decía yo al principio. Mire, volviendo otra vez a lo del tema de los debates, el no por respuesta, aquí hemos tenido el no para todo. Tuvimos el no a la carretera de la Jeria, tuvimos el no a la carretera de Taiche, tuvimos el no a las inversiones en el puerto de los Mármoles, tuvimos el no a la ampliación de la pista, o sea, todo es el no por respuesta. Y en Lanzarote nunca hemos visto, vamos a trabajar por un sí, vamos a conseguir todo, vamos a buscar una línea de trabajo y vamos a ir todos en la misma dirección. Hay temas importantísimos que desarrollar en la isla de Lanzarote. Palacio del Congreso, yo lo dije como pequeño debate, gran debate que ha habido en Lanzarote, pero como eso hay muchísimo, ¿por qué no vamos todos a la misma? A ver, ¿qué es lo que queremos para Lanzarote en los 10 años siguientes? Y todos tenemos que ir en la misma dirección. Pero es que luego, el problema es que nosotros, por la debilidad que existe y que hemos nombrado, cabe todo tipo de comentarios y de debate. César Reyes lo decía, el debate, claro que es importante, pero luego tenemos que buscar una meta. Esto no nos podemos quedar toda la vida hablando e incluso opinando, ¿me entiendes?, sobre ese debate, que tenemos que cerrarlo para poder generar esa riqueza para la isla de Lanzarote. Todavía, mire, el día de hoy, en el tema de la pista del aeropuerto, está consensuada por todos los entes políticos. La primera vez que lo conseguimos, todos los entes, los políticos, los empresariales, sindicatos, todos está consensuado. Todavía sigue gente saliendo, personas saliendo, diciendo de que si la pista tenemos... Mire, eso está cerrado, eso está más que cerrado. Por una vez que hemos consensuado una cosa, lo que tenemos que hacer es buscar cuál es el paso siguiente para poder ejecutarlo. Y eso es lo que nos falta. Aquí todos hemos visto que el no por respuesta. Yo no he visto una cosa que echo de menos, un tema tan importante, una cosa que está que lleva nueva, 10, 15 años en la isla, en las islas, en el mundo, el tema de la energía renovable. A todo el mundo se nos llena la boca hablando de las energías renovables. Caramba, tenemos un tema que es muy importante para el desarrollo de las Islas Canarias, para Lanzarote, que se llama abastecimiento cero, y nadie, no he visto ningún político, no he visto a nadie intentando de ir a tocar en la puerta donde tenemos que tocar para tener en las Islas Canarias el abastecimiento cero en energía renovable. A nadie. Le digo esto como detalle. O sea, quiero decir que el no siempre lo tenemos,
pero el sí cuesta muchísimo. Falta un liderazgo en la isla, César. En otras islas, por ejemplo, Tenerife, durante mucho tiempo la pusimos de ejemplo en todos lados. Aquí en Lanzarote también había un cabildo que programaba, se asociaba en distintas actuaciones con los 31 ayuntamientos que tienen allí y se sacaban las cosas adelante. Estamos aquí huérfanos de alguien o de alguna persona o de algún partido que sea capaz de arrastrar a la sociedad con el apoyo mayoritario, que les dé confianza, y si no un partido, 2, 3 partidos, pero que haya un liderazgo serio de una institución, de una persona o de una organización. Bueno, entendemos de que esa falta de liderazgo que nosotros, desde el punto de vista sindical, entendíamos que tiene que ser a través de un proyecto social y económico para la isla de Lanzarote, que nos saque de la situación donde estamos en este momento. Es evidente que falta. ¿Fruto de la inestabilidad? Pues puede ser que sea fruto de la inestabilidad, pero también puede ser fruto de que no ha habido un proyecto firme y claro y contundente que ponga sobre la mesa un interés general o el desarrollo de políticas de interés general que nos saquen de la situación en la que nos encontramos en este momento. Esto ha sido a lo largo de los últimos 20 años. Si bien es cierto que en este momento actual la isla adolece de lo que queremos como proyecto global para los próximos 20 años. Estamos hablando de qué vamos a hacer nosotros con los servicios sociosanitarios de la isla de Lanzarote, qué es lo que queremos los lanzaroteños para el desarrollo cultural y educativo del futuro, acoplado a las nuevas tecnologías y que nos pongan en el siglo XXI. Y también una cuestión fundamental en las infraestructuras que precisamos para la población que estamos en estos momentos y para aquella que prevemos en los próximos 20 años. Por lo tanto, hay una falta de un liderazgo total y absoluto que nosotros entendemos que tiene que ser a través de la primera institución, que es donde tienen que marcar conjuntamente con las corporaciones y con los agentes sociales el desarrollo futuro y presente de la isla de Lanzarote. De eso hemos adolecido durante los últimos 20 años, pero la preocupación es a partir de este momento qué es lo que queremos hacer para Lanzarote. Y por supuesto, cada opción política que se presenta a las urnas tendrá su programa, pero en aquellos asuntos que son de interés general sí ha habido una falta de consenso total y absoluta. Total y absoluta. Vamos a hablar de un tema, me gustaría tocar dos de forma rápida porque ya se nos está yendo el tiempo. Por una parte, hablaba César Reyes con mucha razón de la falta de planificación, pero es que, por ejemplo, tenemos el caso del Plan Insular de Ordenación de Lanzarote, que nos estamos remitiendo todavía al del año 91, que apenas utilizamos cuando sí era realmente, bueno, se adaptaba o se ajustaba a la realidad que teníamos, y ahora tenemos que estar en cierta medida sufriéndolo porque no somos capaces de ponernos de acuerdo para sacar otro. El plan insular es otro de esos temas que se retrasa, que no sabemos por qué, si realmente no hay la suficiente participación. ¿Por qué no se aprueba, por ejemplo, el plan insular? Dentro de este debate general, no es que vayamos a hacerlo. Pues, fundamentalmente, desde el Grupo Popular entendemos que no se aprueba el plan insular, que digo, no es competencia del Partido Popular aprobarlo, que estamos en la oposición, para que nadie lo olvide, sino es fundamentalmente competencia del Gobierno, del Cabildo Insular, terminarlo, finalizarlo. Evidentemente, eso no se dice, el Cabildo Insular de Lanzarote, y en este caso el consejero de Política Territorial, que a su vez es el presidente del Cabildo, no va a decir nunca que no ha terminado en 6 años el plan insular y para la aprobación inicial. ¿Por qué? Porque cuando estaba el Partido Popular gobernando, nosotros sí que aprobamos el avance del plan insular, ¿verdad? Y hubo un consenso entre todas las fuerzas políticas para aprobar el avance del plan insular. Ahora, en estos 6 años, ¿por qué no se ha llevado a aprobación inicial el plan insular? Pues yo se lo digo claramente, porque no está terminado. ¿Cuál es el problema? El problema es político. El problema es que el presidente del Cabildo y evidentemente Coalición Canaria no podrá nunca, siempre, porque era una de sus grandes promesas electorales, sacar adelante el plan insular. Evidentemente, a tan poco tiempo de las elecciones no va a reconocer que no lo tiene terminado. Y le voy a plantear 3 cuestiones por las que yo creo que el plan no está terminado. Como usted bien ha dicho, el documento es un documento tan importante, que evidentemente debe ser un documento completo, un documento que genera además seguridad jurídica, que no lo que hemos transcurrido en estos últimos 15 años, debates estériles, hoteles ilegales, 20 años, algunos partidos políticos, y ojo, no dejemos fuera algunas organizaciones, fundaciones y asociaciones que también se han encargado de implantar el no en la isla de Lanzarote.
no solo han sido partidos políticos, que todos los ciudadanos que nos están viendo saben cuáles son. Hay algunas organizaciones, fundaciones y asociaciones que han hecho flaco favor a la isla de Lanzarote. Mire, ¿cómo vamos a aprobar un plan insular que, uniendo lo que ha dicho don Juan, que no tiene ni siquiera, sabe que hay un plan territorial energético, de infraestructura energética, que hay que incluirlo evidentemente en el plan insular? No está redactado el plan de infraestructuras energéticas de Lanzarote. ¿Cómo vamos a aprobar un plan insular que no contempla suelo industrial para tía? Cuando se supone que es un plan que debe evidentemente no dejar lugar a... porque va a planificar durante mucho tiempo nuestra vida económica, social, política y sanitaria. Entonces, ¿cómo vamos a aprobar un plan insular que no contempla suelo industrial para tía? Como es el actual, ese que algunos pretenden aprobar y que no está finalizado. Mire, ¿cómo se va a llevar? ¿Cómo va a estar terminado? Como dice el presidente del Cabildo, un plan insular que contradice claramente el plan general de Yaiza o el plan general de Arrecife y algunos planes, determinadas cuestiones de Teguise. ¿Verdad que eso es imposible? Yo quiero entender, por benevolencia hacia el presidente del Cabildo y hacia el Cabildo insular, que el plan no está terminado. Nosotros desde la oposición, si estuviéramos en el gobierno, hubiéramos hecho exactamente lo mismo que hicimos cuando aprobamos el avance. Correr mucho y trabajar mucho y la aprobación inicial ya hubiera estado terminada, o el documento ya hubiera estado terminado para aprobación inicial. Desgraciadamente, estamos en la oposición, no tenemos capacidad de trabajar para que ese documento se vaya desarrollando al ritmo que se tendría que haber desarrollado. Porque en estos 4 años hemos estado pensando en otro debate estéril. Hemos estado 4 años no pensando en la sanidad, no pensando en el plan insular de ordenación de Lanzarote, no hemos estado pensando en la ampliación de la pista. Esto el Cabildo Insular se ha acordado esto ahora porque vienen las elecciones. Gracias a Dios, y el Partido Popular sí se ha acordado de la ampliación del puerto de los Mármoles y ha colgado también de que había un charco de los Clicos que había que dragar. Aquí en estos 4 años hemos hablado únicamente de petróleo, de que las prospecciones petrolíferas iban a contaminar el agua que desalamos, iba a llenar nuestras playas de piche, iba a echar a los turistas de Lanzarote. Las prospecciones petrolíferas acaban en una semana y yo todavía no he visto ni un gramo de piche en la playa. Cada vez veo más turistas en la playa y no se ha contaminado el agua desalada. Y en eso es lo que nos hemos dedicado estos 4 años en el Cabildo Insular de Lanzarote. No a hacer inversiones importantes, no a sacar adelante los problemas graves que tenemos en sanidad en Lanzarote, con respecto a otras islas. En eso no están. Lo hemos planteado en el Cabildo muchas veces, en el gobierno, y el Cabildo dice que no es verdad, que la sanidad en Lanzarote funciona muy bien. O sea, para esos temas, sí que tendría que haber consenso, no los hay. José Torres, ¿se explica ese retraso que se lleven 7 años para aprobar un plan insular? No hay relación entre los empresarios y entre los agentes sociales para darles a entender que no se puede eternizar, que habrá que cambiar cosas, que habrá que evidentemente adaptarse a toda la normativa vigente, pero hacerlo en tiempo y forma. Bueno, se supone que sí, pero vamos a poner un símil para que la gente nos entienda. Yo creo que el plan insular viene atravesando, digamos que un camino que es parecido al de una herencia familiar. ¿Y qué es lo que pasa en una herencia familiar? Que los hermanos no se ponen de acuerdo. Entonces hay un patrimonio que hay que repartir y como no nos ponemos de acuerdo, ¿qué es lo que ocurre? Que el patrimonio no se reparte. Y encima hay algunos que no quieren pagar los impuestos de ese patrimonio que hay que mantener. Pues yo creo que aquí pasa un poco de lo mismo, ¿no? Hay toda una serie de agentes políticos, los agentes económicos intervenimos en la medida que nos dejan, presentando alegaciones y horas que les echamos, porque concretamente tanto en la Cámara como en la Confederación, que me consta, pues tienen su equipo de trabajo y van presentando las alegaciones oportunas para que después pues se vayan debatiendo, pero claro, no tenemos órgano de decisión ni cota de poder, por lo tanto, y después ¿qué ocurre? Que claro, pues después están los hermanos que no se ponen de acuerdo en materializar esa herencia, ¿no? Y yo creo que esa es la pura realidad. Ahora, sinceramente creo que tampoco esto debería eternizarse en el tiempo, vamos, convencidísimo, porque al final se produce la inseguridad jurídica y todo ese tipo de derivaciones que se hacen, ¿no? Y bueno, antes el compañero César le preguntaba a usted por liderazgos, pues el problema está que eso, si no hay tampoco, pues vamos, personas que, no solamente una, sino muchas, que tengan una capacidad de diálogo, de entendimiento y bueno, y que sean capaces de sentarse en el marco de una mesa y no levantarse hasta la saciedad y agotarse,
pues desgraciadamente la herencia seguirá sin repartirse. Seguiremos con esa herencia, pero vamos a ver si conseguimos, en el caso, como ya estamos al final del programa y para no seguir con el plan insular de Lanzarote y dar entrada también a otro debate intenso que se está produciendo últimamente, en esa reclamación de las inversiones para la pista, para ampliar la pista del aeropuerto. A los dos invitados que nos quedan, vamos a enfocarle la pregunta por ahí. Hemos estado discutiendo durante muchísimos años la idoneidad o no de tener una pista mayor en el aeropuerto de Lanzarote. Recuerdo hace 10 o 15 años que la propia AENA planteaba hacer una pista cruzada que hubiese tenido impacto en Puerto del Carmen, se le dijo que no, pero sobre todo se decía que no era necesaria una pista ampliada en Lanzarote porque se quería usar el aeropuerto con el efecto fonil, para decirlo como lo decimos los lanzaroteños, o el efecto embudo. O sea, sabemos que hay un montón de gente que quiere venir a Lanzarote. Si estrechamos la entrada a la isla, van a entrar de acuerdo a nuestras expectativas. ¿Qué ha pasado con los años? Que el embudo se ha invertido, que el aeropuerto se ha quedado pequeño para la oferta que tenemos. Y no solamente se ha quedado pequeño, sino que además las nuevas tecnologías hacen que usen aviones mucho más grandes para abaratar los costes de transporte. En esa situación, Juan, nos encontramos también con el aeropuerto. No es un debate nuevo, sí es verdad que a lo largo de los años se ha avanzado y se consiguió consensuar la solicitud de la ampliación hacia el mar, pero perdimos un montón de tiempo y ahora nos encontramos en esta situación. ¿Qué hay que hacer en este sentido? Bueno, lo que hay que hacer es lo que hay que hacer. O sea, nosotros lo tenemos claro. O sea, lo que sí me gustaría decir es que con el tema de la ampliación de la pista del aeropuerto, yo no sé cuántas reuniones hemos tenido referente a esa ampliación de la pista. Yo no sé con cuántos partidos políticos nos hemos reunido para trasladarle la preocupación del sector empresarial de que en Lanzarote necesitamos imperiosamente ampliar la pista, no por cuestiones competitivas, no porque queremos competir con otras islas, ni mucho menos, sino simplemente lo necesitamos para darle el servicio a los turistas que nos vienen a visitar a la isla de Lanzarote y darle un servicio de calidad. No podemos tener un aeropuerto que está entre el 8º o 9º aeropuerto que mayor beneficio da al estado de AENA, o sea, al estado, en este caso a AENA. No podemos tener un aeropuerto competitivo y que luego tenga esas deficiencias tan grandes. Mire, en Lanzarote usted lo sabe, como sabemos todos los que estamos aquí en esta mesa, a poco de que haya un poquito de viento, tenemos que mandar los aviones fuera de la isla de Lanzarote. Y eso no lo podemos permitir. Y que no nos venga nadie, repito, de otras islas a decirnos que es que nosotros en Lanzarote no necesitamos. Los que tenemos que decir y los que tenemos que argumentar eso somos las personas que residimos aquí, los empresarios que estamos aquí y los políticos y todos los sectores que vivimos en la isla de Lanzarote, que somos los que realmente estamos padeciendo esa falta de infraestructura. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues lo que tenemos que hacer ahora es, ya que tenemos consensuado hacia dónde tenemos que irnos con el tema del aeropuerto, que nos costó muchísimo y en este caso también el presidente de la Cámara ha estado muy involucrado en ese proyecto y la Cámara al completo, lo que tenemos que hacer ahora es ir hacia la ministra, hacia el Estado, hacia la ministra de Fomento y que simplemente lo que le estamos pidiendo es que nos recoja en el plan director esa ampliación necesaria, repito, no competitiva, sino para dar el servicio a los que nos vienen a visitar a la isla de Lanzarote. Eso es lo que estamos pidiendo. Yo recuerdo hace algunos años, no recuerdo los años, pero sé que hace unos años atrás, en estas instalaciones donde estamos en este hotel, la Confederación y toda la gente de la isla de Lanzarote nos reuníamos, en este caso con el presidente del gobierno de Canarias, con don Paulino Rivero, y él se encargó de coger la bandera de la isla de Lanzarote y trasladarla al Estado para trasladar la petición que hacíamos desde la isla de Lanzarote. Yo creo que se llevó la bandera de Lanzarote a donde se la tuvo que llevar, pero yo creo que al Estado no llegó porque nos consta de que todavía la reivindicación desde el gobierno de Canarias no se ha hecho en el Estado. César Reyes, parece que perdemos las oportunidades, las mismas oportunidades que después exigimos en peores momentos. Por ejemplo, cuando se hacían aeropuertos en la península, hasta en sitios en los que no se posaban ni los cuervos, en Lanzarote decíamos que no necesitábamos
una ampliación de la pista. Ahora que no hay inversión, que hay muchas dificultades, que Europa ya no es un grifo abierto para hacer todo lo que queremos, nos ponemos sobre la mesa la exigencia de hacer esa pista. ¿Nos gusta ir en contrasentido? Pues no lo sé si nos gusta ir en contrasentido o no, o es que hemos perdido el sentido. Puede ser. Pueden ser ambas cosas, al igual que no sé si el presidente Paulino Rivero se llevó la bandera o el mástil. Lo que está claro es que en este momento no tenemos previsión de que esa obra necesaria se vaya a poner en marcha a corto o medio plazo, porque si bien es cierto que hay un consenso, que en esta ocasión hay un consenso por todos los entes sociales y políticos de la isla de cómo queremos que crezca la pista del aeropuerto, pero nos vemos en la tesitura de que no sabemos cuánto va a costar, ni tan siquiera eso, ni sabemos cuándo vamos a poder ponerla en marcha. Es cierto que en estos momentos hay que adaptarse a las nuevas circunstancias del sector aéreo, que esas circunstancias nos llevan a solicitar un crecimiento de esa pista, pero no con la intención de que haya un crecimiento de carga sobre la isla de nuevas camas turísticas o de nuevos establecimientos turísticos, sino para poder mantener, en este caso, un nivel óptimo de ocupación de la isla. Pero que también tendríamos que hablar en su momento en qué repercute la ocupación en la isla en cuanto al resto de la sociedad. Nosotros entendemos de que es un proyecto que es necesario y que evidentemente llegamos a destiempo para ponerlo en marcha. Me imagino que ahora, y Astrid que está aquí, habrá muchas promesas electorales a breves meses de concurrir a unas elecciones, pero lo que esperamos y deseamos realmente es que no queden solamente en promesas, que no queden en programas que luego se incumplen, sino de que se tome la determinación de poner sobre la mesa un proyecto, cuantificarlo y sobre todo cuantificarlo económicamente y en el tiempo de realización, porque lo que no podemos es seguir en aquellos debates estériles que no ponemos ni llegamos a consensos, pero en aquellos en los que llegamos a consensos y somos capaces de ponernos de acuerdo, no llegar a ejecutarlos porque no somos capaces de buscar primero ni la financiación y hasta el día de hoy que yo conozca no somos capaces ni tan siquiera de tener un proyecto cuantificable en tiempo y económicamente para que se ponga en marcha. De forma breve, Astrid, ya que se te ha nombrado en la exposición de César y es el PP el que tiene las responsabilidades del gobierno español, que es la que tiene que marcar la línea en este sentido. El PP de Lanzarote me imagino que también está a favor de que se haga esa pista. De forma breve va a ser imposible porque han dicho tantas cosas y yo evidentemente sí que... Bueno, si no, yo en primer lugar yo me alegro muchísimo de que por fin todas las fuerzas políticas insulares nos den la razón al Partido Popular. En estos últimos 15 años el único partido que ha solicitado y lleva reivindicando y defendiendo la ampliación de la pista de Guasimeta ha sido el Partido Popular. Y por ello, algún partido y medios de comunicación muy ligados a ese partido, políticos, fundaciones, asociaciones y organizaciones, nos han hasta insultado. A mí me parece, estoy contenta de que también el Partido Socialista y Coalición Canaria en Lanzarote hayan cambiado radicalmente de opinión y mientras hasta hace apenas 3 años defendían que eso de la ampliación de la pista no era un disparate del Partido Popular, bueno, pues que al final hayan venido, se hayan alienado a las tesis del Partido Popular y por fin defendamos todo una ampliación de la pista. Porque ¿sabes qué pasa? En estos 3 años se nos ha hecho muy difícil al Partido Popular de Lanzarote defender determinadas cuestiones. Y yo voy a decir una cosa, a mí me da pena como cuando he subido a los ministerios durante cada 2 meses, hemos subido a Madrid, yo como presidenta de mi partido, he visto a presidentes de cabildo de todas las Islas Canarias hablando en los diferentes ministerios. Y cómo al presidente del Cabildo de Lanzarote no se le ha visto en estos 4 años por Madrid. Pero es más, es que yo me he reunido en persona con la ministra Ana Pastor en 3 ocasiones. Y las 3 para hablar de lo mismo. Ampliación del puerto de los Mármoles, desbloquear un proyecto que la autoridad portuaria no quería que se ejecutara en Lanzarote y que intentamos por todos los medios desbloquearlo a través de puertos del Estado, del Ministerio de Fomento, como así hicimos. Y eso lo hizo el Partido Popular de Lanzarote. Pues cuando he visto a muchos presidentes de Cabildo y muchos miembros del gobierno canario en Madrid para defender determinadas infraestructuras, desgraciadamente no he visto ni a Berriel en el ministerio, sino para defender la tercera pista de Gando, de infraestructuras aeroportuarias canarias
el gobierno canario no ha planteado ninguna más. Y tampoco he visto al presidente del Cabildo de Lanzarote ir ni una sola vez a ningún ministerio. Es más, en algunos ministerios se decía, pero bueno, si es que aquí los únicos que aparecen son los del PP de Lanzarote, a preocuparse por temas de Lanzarote y ustedes están en la oposición. Que en el gobierno español, como las cosas funcionan muy diferente aquí, es hasta ridículo que vaya la oposición a intentar solucionar los problemas de Lanzarote. En este caso, ha sido la oposición de Lanzarote la que ha ido a solucionar los problemas de Lanzarote. Y en la ampliación de la pista de la Guasimeta, nosotros no vamos a mirar para otro lado, porque cuando se está en el gobierno se dice una cosa y cuando se está en la oposición se dice otra. Nosotros no vamos a hacer como Coalición Canaria y el Partido Socialista, que cada vez que una infraestructura es del Cabildo o es del gobierno, dicen que no y miran para otro lado. Es una infraestructura. En Lanzarote hay 3 infraestructuras que tienen competencia exclusiva el Estado, o bien por financiación o bien por competencia funcional, que son la circunvalación de Arrecife, en el que el Estado y Europa ponen el dinero, el puerto de los Mármoles, el charco de los Clicos, evidentemente, y el aeropuerto. De esas 4 reivindicaciones que nosotros heredamos del Partido Socialista, se ha desbloqueado la circunvalación, cuyo recorte no influyó, sea la ampliación de la pista del aeropuerto del puerto de los Mármoles, que ahora lo ejecuta la autoridad portuaria, bien o mal, ya hablaremos de eso, y hemos hecho lo otro que es el dragado del charco de los Clicos. Yo creo que el balance de 3 años de nuestro gobierno, hemos desbloqueado de 4 infraestructuras, 3. Y cosa que el PSOE no fue capaz de hacer en 8 años. Nosotros vamos a seguir trabajando en la ampliación de la pista. Pero es verdad que hay que tener una cosa clara. Hace 10 años, 14, 15, cuando lo planteábamos había dinero, jugábamos en la Champions League. Ahora, los partidos que se opusieron y que no hicieron nada para aprobarlo en el 2008, 2009, 2010, ahora los que estaban en desacuerdo ahora están de acuerdo. Y resulta que ahora, desgraciadamente, la situación económica es la que es. Así y todo, nosotros vamos a seguir trabajando en Madrid para que la ampliación de la pista se contemple en el plan director y para que se apruebe el plan director. Pues queda clara la postura del PP de Lanzarote en ese punto y en otros muchos más. Y vamos a dar, bueno... a mí me gustaría solamente decir, en base al aeropuerto, digo yo, si me dejan decir algo, ¿no? Que este programa se llama Falsos Debates. Quizás en aquel entonces, en la historia que usted hizo, lo que había era un falso error. Porque me parece a mí que las aeronaves, para que todo el mundo nos entienda, se aparcan en la plataforma, no en la pista. Entonces mi pregunta es, o sea, en la pista van a aparcar más aviones para que vengan más gente. O sea, la pista es para aterrizar y para despegar, no para aparcar aviones, con lo cual la capacidad es la misma. O sea, es una cuestión operativa y sobre todo ahora mismo ya es de cumplimiento de normativa europea, que esto también hay que tenerlo en cuenta y eso lo sabe el Ministerio. Y yo sí quiero aprovechar, ya que está aquí la representante del Partido Popular, es que, mire, nos gustaría que el Partido Popular haga el esfuerzo, que desgraciadamente no se pudo hacer en su momento por otros partidos, para ver si alguna vez esto se contempla y somos competitivos, nada más, porque ya la he visto, ya vio usted antes que yo puse límite a los turistas que debemos de manejar. ¿Para qué? Para que por lo menos los operadores turísticos, que es lo que nos manifiestan todos los días, cuando programan, pues no le pase lo mismo que al muelle, que el Costa de Victoria se nos marchó el otro día otra vez porque no pudo atracar. Pues bueno, pues que tampoco nos pase lo mismo en el aeropuerto de Lanzarote. Pues esperemos que no pase lo mismo por alusiones. Nos vamos a llegar a las 3 horas de programa y entonces... No, yo por alusiones simplemente decir que evidentemente lo hemos hecho, pero no lo hemos hecho ahora, que lo reivindica la Cámara o lo reivindica, lo llevamos haciendo. Yo creo que fuimos pioneros en solicitar la ampliación de la pista de Guasimeta. Y también le digo que también imagino que aplaudirán al Partido Popular de Lanzarote, que ha conseguido pues desbloquear de los 4 los 3 grandes temas que estaban bloqueados desde hace muchos años en la isla de Lanzarote. Los aplausos después de acabar el programa. Ahora vamos a finalizarlos, agradecerles una vez más que estuvieran ahí en un tema que nos parecía interesante por la influencia que puede tener. Ya no nos resta sino agradecerle a nuestros invitados, a Juan de León, a César Reyes, a Astrid Pérez y a José Torres, el que hayan estado hoy aquí con nosotros, para que ustedes conozcan un poquito mejor cómo funcionan determinadas organizaciones, corporaciones y sobre todo la política en general, y por qué en muchas ocasiones no se solventan problemas que nos acucian cuando hemos estado pagando a lo largo de un montón de años a políticos, a técnicos y a un montón de gente para que previesen esas cosas y no ha sido así.
todas formas, siempre encontraremos temas en los que debatir y profundizar. Por el momento, hoy lo dejamos aquí. Dentro de 15 días les espero a todos en Bajo la Lupa. Muy buenas noches.